entonces que podamos meditar en la importancia de la sangre de Cristo. Mire, en este tiempo y en este contexto actual, muchos nos movemos y la iglesia en general, los mensajes están alineados al efecto de la sangre, a lo que produce el sacrificio, a lo que hemos recibido. Y por ahí las prédicas, las canciones, todo está centrado en la paz que he recibido por lo que hizo Jesús, en el gozo que puedo portar por lo que hizo Jesús. Y siempre estamos centrados en el efecto que nos causa, en aquello que nos produce, en aquello que estamos viviendo en esta actualidad. Y la idea es que podamos hoy levantar nuestra voz para decirle al Señor, gracias por cada una de esas gotas preciosas de tu sangre que se derramaron por nosotros. La idea entonces es que hoy podamos profundizar un poquito, como para que el Espíritu Santo complete esta obra en nosotros y podamos ser de los que entendemos de qué se trata. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, llega al punto donde tenemos que meditar y tenemos que ir profundo y entender que a través de esa sangre nosotros pudimos ser contados como dignos. De lo contrario, jamás esto podría haber sido. Mire, comienzo leyendo Hebreos 10, versículo 29. En esta versión dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes? Y me llama la atención que el pasaje, un pasaje del Nuevo Testamento, que hace memoria de algunos momentos específicos del Antiguo, comience hablando de castigo. Y dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecen el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto, por lo cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Y ahí entonces nosotros aferrados a la gracia, aferrados al favor de Dios, creyendo que una vez que recibí a Cristo en mi vida, la cosa se simplificó. Ahora ya soy cristiano, caigo de vez en cuando en la iglesia, me compré una Biblia. Ahora ya no miro cualquier porquería, miro películas cristianas de vez en cuando. Y con esto creo que está todo bien. Y la idea es que yo comencé una relación. Y en mi relación tengo que tener intimidad y cada vez mayor intimidad. Y tengo que consagrarme al todopoderoso Dios, pero para que esto suceda tengo que entender que todo lo que había que pagar ya fue pagado. Y yo no voy a ser de los que están meditando en cuánto mayor será el castigo, sino de los que se apoderan del favor y de la misericordia. Sin sangre no pudo haber vida. El cuerpo humano, ¿cuántos de los que están acá tienen sangre? Bien, vinieron todos. Porque sin sangre no podemos vivir. O, capaz que no sé cómo vienen ustedes. Míralo al que está al lado, te voy a cortar las venas y vas a ver. No, porque es por eso que esa sangre oxigena, moviliza. Y la idea es que la sangre de Cristo también tiene un efecto en la iglesia, tiene un efecto en cada uno de nosotros. La sangre de Cristo fluye a través de la palabra, a través del Espíritu. La sangre de Cristo se revela y hace eso que era débil, eso que estaba derrotado, lo hace vencedor. Entendemos entonces que la sangre de Cristo es mucho más importante de lo que parece. En estos tiempos atrás se cantaba mucho de la sangre, se hablaba mucho de la sangre, y en nuestro tiempo quizás lo hemos dejado más para el evangelismo, lo hemos dejado para los encuentros, lo hemos dejado para los momentos donde necesitamos hacerle saber a un pecador que solo la sangre de Cristo lo puede limpiar. Pero nosotros mismos que hemos sido limpiados, que hemos sido renovados, que fuimos hechos nuevos en Jesucristo, unos pasos más adelante, necesitamos otra vez de la sangre de Cristo. Me equivoqué, me desenfoqué, me quedé, me atrasé en el paso, en el ritmo que Dios espera en mi crecimiento, y yo necesito de la sangre de Cristo. Necesito ser libre de toda oposición, necesito hacer vallado a mi alrededor, necesito lucir intocable para el diablo, y eso va a ser a través de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo, aleluya. Mire, la sangre de Cristo es la que mantiene al cristiano con vida.
La palabra habla alrededor de 427 veces solamente ahí en el principio, en los evangelios, en los libros de Hechos, de la sangre de Cristo. A lo largo de toda la palabra hay miles de ocasiones donde directa o indirectamente se menciona el valor, la autoridad, el poder, lo que ocasiona la sangre en un sacrificio. Sin sangre el evangelio estaría muerto. Y nosotros estuviéramos privados de esa vida eterna que portamos. Necesitamos otra vez levantar en alto la sangre de Jesucristo. La iglesia primitiva compartió la importancia de la sangre. Los 22 sermones registrados en los 4 principales predicadores del libro de Hechos hablan de la sangre de Cristo y tenemos que estar dispuestos a mantener fresco este mensaje, a estar activos en esto. No podemos solamente buscar la sanidad, no podemos buscar la libertad, no podemos buscar la ocasión de crecer, de acceder a un tiempo nuevo, de transitar en niveles que nos lleven a más, si no es por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo tenemos la posibilidad de estar parados frente al Todopoderoso Dios sin ser dañados. Somos vistos como el mismo Cristo Jesús. La idea entonces es que en su muerte, la muerte de Jesús era esencial para el evangelio y así ocurrió. Los cristianos de las primeras iglesias lo entendieron de tal manera y comprendieron que era algo poderoso. Aún algunos quisieron imitar al mismo Jesucristo, padeciendo lo que él padeció, entendiendo al fin que se trataba simplemente de morir a nosotros y amar a los demás. Eso es lo que hizo Cristo por vos. Eso es lo que el Señor quiere contarte hoy, que Él dio la vida para que vos, por esa sangre, puedas tener hoy libertad y victoria en su nombre. La pregunta sería, ¿tenés en cuenta la sangre de Cristo en tus días? A veces tomamos la frase inclusive de la sangre de Cristo. Me asusto, tengo temor y digo la sangre de Cristo. Lo uso casi como una muletilla para andar por la vida. A veces declaro la sangre de Cristo en algún momento. Y no está mal declararlo cuando estás tentado. No está mal declarar la sangre de Cristo tiene poder cuando el tentador te acecha. No está mal declarar la sangre de Cristo tiene poder cuando no se puede concluir con una discusión, cuando no se puede cerrar un asunto. Por supuesto que es lindo mencionarlo. Y cuando uno menciona la sangre de Cristo se establece algo en la atmósfera. Pasa algo glorioso. ¿Sabe? El diablo está mucho más atento de lo que nosotros pensamos a la capacidad de confesar la sangre de Cristo. Por eso los de Casa de Dios decimos la sangre de Cristo. Aleluya. La sangre de Cristo es perfecta. Hebreos 7, versículo 26 dice, no convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. La palabra nos está haciendo entender la perfección. Cristo nació de una madre virgen y esto se desarrolló de tal manera que generó perfección en esto, que fue un hombre, alguien que Dios hecho hombre en medio de nosotros, como para pasar por la misma tentación, por las mismas vicisitudes, por el mismo dolor, por la misma angustia. Un hombre que también se sintió defraudado, un hombre que también se sintió amargado, pero decidió llevar adelante su proyecto para darte a vos, para darme a mí salvación y vida eterna. Lucas 1, versículo 34 y 35. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¿Cómo lo van a llamar? Hijo de Dios. Un padre natural hubiese impartido la naturaleza pecaminosa desde Adán en adelante, y ese padre natural no podía ser parte en este asunto. Por eso la divina intervención. Si así hubiese sido, la sangre de Cristo no nos hubiera podido limpiar, pero como fue de otra manera, como fue a través del Todopoderoso Dios,
La sangre de Cristo. Aleluya. En toda la Biblia se dijo de él y de su sangre muchas cosas. Mire, Judas dijo en Mateo 27, versículo 4, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Él fue y pagó por lo tuyo, por lo mío. ¿Sabe? Cuando yo llegué al camino, me pareció muy práctico esto de recibir el favor de Dios. Y cuando me hicieron entender, dije, qué conveniente que es esto, qué bueno que está, si ya Él se hizo cargo de todo. Yo le creo y listo. Pero con los años y con el tiempo, cada vez que uno vuelve a pasar por ese mismo pasaje, por otros pasajes muy parecidos, medita hasta dónde podemos ser nosotros contados como pecadores. Y a veces a nosotros los cristianos de años nos pasa que nos creemos que ya la tenemos toda resuelta. Y como antes afanábamos y no afanamos más, como antes errábamos en nuestra manera de vivir y ahora ya no lo hacemos más. Como ya lo que hacía antes, como el vicio que tenía, la atadura que tenía, ya no tiene autoridad en mi vida. Yo me creo que ya está todo resuelto. Y determino que ahora soy un cristianator y que ando por la vida como un ganador y me muevo en esa altura. Y ahora encima estudié un poco de teología y conozco algunos pasajes de memoria y me compré muchos libros y leí autores cristianos. Y encima en casa no se escucha otra música que no sea cristiana. Y todo parece que es rara para que yo sea un cristiano, pero haciendo eco con lo que compartía Zulma, en mi corazoncito, decirle al que está al lado, tu corazoncito, pudiera haber algo. Hay gente que se pone mal y se enoja por cosas muy graves. Hay gente que fue traicionada, esposas traicionadas, esposos traicionados. Hay gente que fueron muy afectados, estafados de tal manera que le arruinaron la vida y tienen enojo. Y hay otros que tienen el mismo grado de enojo porque le prestaron la francesa al vecino y no se la devolvió más. Porque no lo dejan estacionar en un lugar. Yo sé que los de Casa de Dios andan por la calle bendiciendo a la gente. Pero en otras iglesias, cuando lo cierran, el Salmo 119, lean. Los de Casa de Dios le decimos, como Reina Valera, pasa tú, le decimos. Y bendecir, o se enojan algunos de ustedes. Le preguntaría a las esposas de los esposos y a los esposos de las esposas, a la madre de los hijos y a los hijos de los padres, pero yo les creo a ustedes en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo, aleluya. Así que entendemos que esa sangre inocente visita el pecado más pequeño, la pequeña atadura, lo que le da inicio. ¿Sabe? Mi pequeño error le da lugar a un error mayor. El error mayor le da lugar a otro mayor. Cuando nosotros hablamos, el pastor tenía dos familias, un apóstol, ¿sí? Violó a una nena. ¿Qué tenía en la cabeza? Porque vos me decís, si era el tipo andaba con un parche en el ojo, era pirata, que yo parece, bueno, sí, hay que tener cuidado cuando lo vea, pero parecería que llegara a ese punto, ¿no? ¿Y qué fue lo que empezó? Algo chiquito, algo sencillo. Un día miró y no sintió culpa, otro día miró de nuevo, después quedó admirado y siguió mirando. Y después fue inspirándose y después tocó y salió rápido, arrepentido. Y tocó y volvió a hacer. Y ya tocó y no salió más. Y llega un momento en que llega a esos puntos catastróficos de ser sumamente dañinos, solamente porque fueron acumulando carga pecaminosa, porque no clamaron a esa sangre que tiene poder, porque inmediatamente tenés que apelar a esa sangre. A veces, y yo me convertí en un contexto donde llegaba la fecha de la Santa Cena y decía, no, esta semana. Había chicos que no querían salir el sábado a la noche anterior a la Santa Cena. No, porque mañana hay Santa Cena.
Andá a saber qué planes tenían. Decirle al que está al lado, ¿qué planes tenías vos? Cuando faltaba 2 semanas decía, pequemos tranquilo, no hay problema, pero como mañana hay Santa Cena, hoy no voy a pecar. Así que mañana voy a estar listo para participar de la cena. Y la idea es que tenemos que estar listos cada segundo de nuestras vidas, tenemos que estar alistados para que esto sea así y tenemos que entender que esa sangre que ha sido derramada, ha sido derramada en condición de inocente y esa sangre es para que nosotros podamos lucir limpios en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo también en 2 Corintios 5, versículo 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiésemos justicia de Dios. Se hizo cargo de lo tuyo. ¿Sabe? Cuando le hablamos a alguien nuevo, le queremos enseñar lo que es el pecado y le decimos esto es lo que Dios acepta, esto es lo que no. Y le queremos decir qué facilidad hay de ir en la gracia a Jesucristo y arrepentirse. Y les enseñamos, bueno, ahora que ya te arrepentiste de eso grande, ¿hay alguna mentirita en tu corazón? ¿Tenés odio? ¿Tenés envidia? ¿Hay heridas? Cosas que te producen rencor. ¿Tenés que perdonar a alguien? Y es fácil hacerlo con otro y con vos. Decite a vos mismo, ¿tenés algo que perdonar? Algo que... Fernando, voy a decir tu nombre. Fernando, ¿tenés algo que perdonar? Fernando, no te olvides de eso, Fernando. Si te empiezas a acordar de muchas cosas, declará, la sangre de Cristo tiene poder. Tenemos que entender que ese sacrificio fue hecho por vos, por mí, por cada uno de nosotros. El profeta Isaías dijo en 53, versículo 9, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre malhechores. La palabra profética estaba anunciando lo que iba a suceder y decía, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. El violento y el que engañó sos vos, soy yo. Y Él dio la vida por nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos por esa sangre? ¿Cómo no adorar al Todopoderoso por esa sangre que ha derramado? Yo quisiera que al concluir esta reunión podamos salir de este lugar renovados en la forma en que nos paramos frente al sacrificio que hizo el Señor y podamos estar dispuestos a adorar al Todopoderoso por cada gota de su sangre que fue derramada. El apóstol Juan dijo, 1 Juan 3, versículo 5, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Se hizo cargo de lo tuyo y de lo mío. Y lo hizo por amor. Y nosotros simplemente lo hemos tomado. Y no siempre volvemos a apelar a ese favor. Y no siempre manifestamos gratitud. Y no siempre somos inspirados a adorar por lo que Él hizo en nuestro favor. La idea sería que meditemos en cuánto de contento estamos cuando alguien no es agradecido con vos. ¿Cuánto de contento estás cuando le haces un sencillo favor a alguien y no te agradece? ¿Cuánto de contento estás cuando le cedes el asiento o haces algo simplemente por cortesía a alguien y lo toma como una obligación tuya y ni siquiera te agradece? Imagínate por todo lo que vos has sido perdonado y de todo lo que has sido librado. ¿Cuánto merecería el Señor nuestra alabanza y que le demos gloria por todo lo que hizo? La sangre de Cristo va decayendo. La sangre de Cristo. Aleluya. La sangre de Cristo es pura. ¿Cómo es la sangre de Cristo? Pura. Hebreos 9, versículo 13 dice, de acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía con la sangre de chivos, de toros y las cenizas de una becerra sacrificada. ¿Se imagina si estuviéramos en esa dispensa? Vendrían hecho una morcilla ustedes. Y la idea es que sería necesario, y era la instrucción. Pero dice el mismo texto, pues por medio del Espíritu que vive para siempre,
Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Y fíjese lo que dice este pasaje en esta parte final. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Solamente me quedo con 2 detalles de este pasaje. Fuiste limpiado, no hace falta ningún ritual, no hace falta que lleves adelante nada. Lo mínimo que debería haber es gratitud e intención de cumplir el propósito para el que fuiste limpiado. Fuiste limpiado para andar como un perdonado, no para cosechar nuevos pecados y otra vez estar en condición de pecador. Tu destino es ser alguien perdonado. Decirle al que está al lado, perdonado. Aleluya. Y también para ser un siervo de Dios o una sierva de Dios. Para ser un siervo de Dios o una sierva de Dios. La palabra nos decía, su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios. ¿Sabe? A veces parecería que servir a Dios es un laburo, una changa que te dan. Te ponen una mochila llena de ladrillo. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios y no caer muerto es porque Cristo puso su sangre por nosotros. De acercarte a las cosas de Dios en la condición que estabas era para caer muerto de inmediato. Sin embargo, a veces parece que fuera pesado servir al Señor. Deberíamos estar desesperados por servir al Señor. Tendríamos que estar preguntando, ¿qué puedo hacer para servir al Señor? ¿Qué tengo que hacer por su casa? ¿Qué tengo que hacer por mis hermanos? ¿Qué tengo que hacer por la iglesia? Decirle al que está al lado, ¿en qué te puedo servir? No deje que te conteste todavía. Pero entendemos que tenemos que estar dispuestos a ser siervos de Dios. Y por la sangre de Cristo podemos ser esos siervos que Él espera que nosotros seamos. Algunos en el momento de la cena, ¿se acuerdan? Algunos en el momento de la cena dicen, a ver cómo anduve. Nosotros mismos guiando en la oración para que nadie llegue al momento de participar con un error, portando un pecado. Decimos, hagamos memoria, dejemos que el Señor nos capacite y entonces nos arrepentimos, renunciamos y entonces estamos en condiciones. Pero la idea es que podamos, cada vez que vamos a participar, estar listos de antemano, porque en la ocasión que pude ser tentado, declaré la sangre de Cristo tiene poder. Y si he errado, declaré la sangre de Cristo tiene poder y salí de ese lugar. Pero siempre tengo que ser de los que levantan la voz para declarar que la sangre de Cristo, aleluya. ¿Sabe? El vino que nosotros servimos es símbolo de la sangre de Cristo. En algunas denominaciones no usan el vino porque simplemente piensan que el vino es jugo de una fruta, que pasa por una fermentación y eso no lo ven como tipo de la sangre porque tiene bacterias, porque está contaminado. El jugo se está descomponiendo. El uso del vino nunca va a dar la imagen correcta de la sangre de Cristo, que es pura, es su declaración. Pero nosotros usamos vino justamente porque es simbólico. Y la Biblia en muchas ocasiones usa ese simbolismo. Y lo que nosotros llevamos adelante simplemente es la simbología. Cuando compartimos el pan, no pensamos ni asociamos, aunque se hace sin levadura para que sea puro, no pensamos que el pan es el cuerpo. ¿Cuántos vienen de la Iglesia Católica? ¿Cuántos nacieron? Yo nací, ¿te acuerdas? Hice la comunión, la confirmación, tocaba la campanita. Entonces, pero la verdad es que en la Iglesia Católica se piensa en la transustanciación. Y entonces cuando el cura, el padre, levanta la copa, ahí entonces hay una visita del Espíritu y se transforma. Y por supuesto que nosotros entendemos que eso no es así, ni es bíblico. Y no estamos acá para hablar mal de las costumbres y usos de otros, sino para entender cómo lo hacemos nosotros. Y nosotros simplemente lo hacemos en simbolismo.
Y usando estos símbolos manifestamos respeto y honra por lo que Cristo hizo por nosotros. La sangre de Cristo es tan pura que al aplicarla sobre la vida de un pecador también lo purifica. Primera de Juan 1, versículo 7, dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Aleluya. No se entendió bien, pero ¿qué hace la sangre de Cristo? Qué joder, nada que ver con los de la mañana. Pero entonces, teniendo esto, la idea es que podamos comprender que es muy valiosa, que es importante. Yo no quiero girar, cambiar, modificar la manera en que vos adorás. El Señor, Papá, Todopoderoso Dios, Creador del cielo, de la tierra y todo lo que tuvo una etapa de revelación. Luego Cristo se manifestó como hombre. Allí fue el derramamiento de su sangre. Y hoy el Espíritu Santo en esta dispensación es el que nos convence de pecado y nos auxilia en la fe para que podamos creer todo aquello que ha ocurrido en nuestro favor. Es el Espíritu Santo al fin quien hoy nos va a llevar a un grado mayor en nuestra fe y poder interpretar correctamente el valor y el efecto de la sangre de Cristo. Pedro valoró esa sangre. Primera de Pedro 1, versículo 18, dice: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Todos hemos entendido que en la ignorancia, en la dificultad, en las diferentes situaciones, nuestros antepasados han errado y muchas veces nos llevaron al error desde un buen corazón y con buenas intenciones. Los que estamos en Cristo y hemos sido limpiados por la sangre, velamos por nuestros hijos. Yo oro por las esposas de mis nietos y oré por las esposas y los esposos de mis hijos. Y voy a seguir orando por las próximas generaciones. Y el Señor no es deudor de nadie, responde y bendice para la gloria de Dios. Pero mi papá no conocía al Señor. Y mi papá intentaba transmitirme cultura, pasarme cosas, que no sea un sonso, un tonto en la vida. Y entonces me decía que mi padrino y él me daban recompensa para cuando venga con algún bife en la cara, con el ojo lastimado. Algo de eso era la recompensa. Ellos me hablaban, me enseñaban malas palabras. Y ahí estaba yo, a ver decir, no. ¿Y por qué? Y era el criterio. Y allí también le decían la sangre de Cristo. No, ellos no decían, la sangre de Cristo no tiene más, decía. ¿Cuántos tienen familia que sedienta? Ay, sí, ¿no? ¿Sabes qué? No, estaba pensando hoy que hablábamos del vino. Mi mamá tenía almacén y ya después nos convertimos y eso ya no pasaba. Pero yo me acuerdo que antes vivían muy bien los que vendían vino en Damajuana. ¿Cuánto tiene una damajuana de vino en la casa hoy? ¿Hoy? ¡Epa! Sangre de Cristo. Pero bueno, no, está vacía, él la usa de florero. Pero lo que entendemos que, el vinero venía y tocaba bocina con un rastrojerito, creo que. Bajaba y decía, ¿cuántas vacías hay? Y se llevaba, dejaba las vacías. Y en ese tiempo había mucha vino con soda. ¿Cuántos de su infancia tomaron vino con soda en la comida? Algunos no quieren confesar, pero sin soda era. Ahí está. Entonces, pero era muy común. Y bueno, y en casa era eso, y que se equivocaba, se confundía las cosas. Bueno, hasta que llegó Cristo. Y de alguna manera esa vida absurda que podíamos heredar de los antepasados tuvo un fin en el nombre de Jesús. Y el texto que estamos leyendo continúa diciendo: el precio de su sangre
no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, que a veces tanto valorizamos, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Eso es lo precioso, la sangre de Cristo. Había un rap que usted me va a ayudar a cantar, que dice así: ¿qué me puede dar perdón? ¿No lo saben? Bueno, lo vamos a cantar en forma de himno. ¿Qué me puede? A ver, Lore me va a ayudar. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué me puede dar perdón? Jesús, la sangre. Ahí está. Dígalo conmigo, a ver. Vamos que Lore nos enseña. ¿Qué me puede dar perdón? De Jesús, la sangre. Estamos para el coro filarmónico de Casa de Dios. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, dice este himno. Un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. La sangre de Cristo. Amén, y tiene poder. La sangre de Cristo. Aleluya. La sangre de Cristo es perfecta. Hebreos 9, versículo 11 en adelante dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho de manos humanos, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de macho cabrío, becerro, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¿Cómo es este rescate? Eterno. Ustedes conocen, saben, lo hemos hablado, se ha escuchado muchas veces en diferentes ámbitos, en la escuela de vida, en diferentes lugares, que el acceso al lugar santísimo era exclusivo para el sumo sacerdote y entraba con una soga en su pie, con campanitas que hacían ruido en sus vestiduras para saber que estaba vivo, porque si no entraba en condiciones, caía muerto y nadie podía entrar a sacarlo. Entonces, antes que se descomponga, había que sacarlo con la soguita. Cuando encollamos de este sacrificio, el Señor, cuando fue levantado a los cielos, el velo del templo se partió, y para que quedara claro y no hubiera ni una duda, de arriba hacia abajo. Y entonces ahora vos, yo, la gente que fue comprada por la sangre de Cristo, tenemos ingreso al lugar santísimo. Tenés intimidad con Dios como el hombre deseó por toda la historia, y a veces lo estás desaprovechando. Dios te está esperando cada mañana, Dios te está esperando en cada momento para que vayas a su presencia, para que lo busques, para que lo adores, para que declares que la sangre de Cristo es suficiente para poder ingresar a su presencia, a adorarlo, a bendecirlo. Yo creo que la iglesia de Casa de Dios va a tener los momentos más gloriosos, declarando que la sangre de Cristo, aleluya. El derramamiento de la sangre de animales en el Antiguo Testamento era continuo y proveía perdón temporal para cubrir los pecados por un tiempo. Pero cuando vino Cristo, proveyó purificación eterna. Esto es por siempre. Ahora, esto de que sea por siempre no es que ese perdón llega a mi vida porque yo acepté a Cristo y ahora yo hago lo que quiero y vivo como quiero en el desorden que quiero. Yo debo ajustar mi vida. Y ahora me toca la convivencia con el Espíritu Santo de Dios, que me convence de pecado y me muestra cada paso que doy, hacia dónde me desvío y me guía. Y la sangre de Cristo me permite corregir rumbo y acomodar cada una de mis situaciones para andar en la victoria que Él me llamó a andar. Hebreos 10, versículo 12 dice: pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio y para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Hebreos 13, versículo 20 dice: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es poderosa verdaderamente.
Apocalipsis 12 dice en el versículo 10, luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es la que puede limpiarnos de nuestros pecados y tiene también el poder de derrotar al diablo. No importa cuán trabajado estés, no importa cuán atacado te sientas, la sangre de Cristo tiene poder. El otro día tuvimos una reunión con unos pastores y en medio de algunas confesiones dijimos, no, te agarra un poquito de chuchi cuando escuchás que hay una señora que tiene una foto tuya, la están ensartando ahí. Y sí, puede ser. Y cuando es un ritual más grande, y cuando pasa algo feo, porque si la maldad pudiera derrotar a la intención de llevar el bien a cada corazón, lo haría. Pero la sangre de Cristo tiene poder. Y cerramos en que deberíamos estar más atentos y confesar que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sabe? A los pastores nos maldicen todo el tiempo. A los obreros los maldicen todo el tiempo. Cuando vos evangelizás como hermano en Cristo y ganás a alguien que pertenece a una familia que estaba en la Umbanda, que estaba en... siempre vas a ser mal mirado y va a haber malos deseos. Algunos hasta hablan de cierta pulseada. Y ellos hacen sacrificios, ayunos, cuestiones, todo para que a vos te vaya mal. Y si a vos te va mal, ganaron la pulseada. Pero si vos confesás la sangre de Cristo, no hay bracito que resista. La sangre de Cristo tiene poder. Así que si vas a evangelizar, si vas a, por ahí le hablas a alguien de Cristo y al otro día te regalan un pollito. Pero con plumas, velas, frutas. Entonces la idea es que le pongamos fin a toda amenaza en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Hay otro rap que dice: ¿quieres ser libre de orgullo y pasión? Decime, yeah. Bueno, no, pero ese me va a ayudar ahora Javi, porque se me escapó Lore. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? ¿Cómo era la música? ¿Te acordás, Javi? Más o menos. Mirá, ahora se le peló un himnacho ahí al toque. No, ay, ¿cómo era? ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en el no. Bueno, nos vamos a dedicar al pastorado nosotros, porque no estamos, pero ni igual poder en la sangre de Jesús. Decirle a los demás, la sangre de Cristo tiene poder. Estaban criticando. Pero bueno, entendemos. Cuando después vamos a cantar el hiptazo ese de nuevo. Pero estamos listos para colocar o en un lugar de mayor estima, para poder manifestar mayor gratitud por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Si se quieren ir preparando los chicos de la alabanza, así entonces como el cuerpo humano no puede sobrevivir sin sangre, de la misma forma nosotros no podemos vivir sin el derramamiento de la sangre de Jesucristo de Nazaret, que nos limpia de todo pecado. Sin esa sangre que es perfecta, dijimos, pura,
que es perpetua, que es poderosa, nosotros no podríamos seguir adelante con nuestros días y mucho menos afirmados en esta relación con Jesús. Es por su sangre, que es poderosa, que podemos hacerlo. Al venir a la mesa del Señor a participar de la Santa Cena, podríamos hoy estar listos para pedirle a Dios que sea Él el que nos vivifique con su sangre preciosa y nos libre de ataduras, de maldiciones, de amenazas que el mismo Satanás tiene. Y toda trampa y todo escollo, todo aquello que el enemigo operó para que yo sea detenido, para que me estanque, hoy lo rompemos en el nombre de Jesús.